Mi nombre es Kimberly de Vargas, soy alumna de la clase de tercer año B, estudio la carrera de Magisterio y en esta instancia mi grupo presentará el tema elegido, que es el cristianismo primitivo, con la finalidad de cumplir con la prueba parcial de la asignatura Historia de la Educación que está a cargo de la docente Rita Núñez. Se denomina cristianismo primitivo o paleocristianismo al periodo que va desde su origen hasta el año 30, hasta el concilio de Nicea, el siglo IV. También es importante resaltar sobre qué es la religión, que es una actividad más universal de la humanidad y es una práctica común en casi todas las culturas, desde tiempos remotos hasta la actualidad. A pesar de que diversos autores han intentado dar una definición amplia y general de la religión, ninguna de dichas definiciones han encontrado una aceptación universal. La religión parece haber nacido de la búsqueda del hombre para encontrar un sentido y un fin último a la existencia, búsqueda que suele girar en torno a la creencia de un ser o seres sobrenaturales. En la mayoría de las religiones, los creyentes intentan honrar o influir a Dios o dioses y suele hacer mediante la oración, el sacrificio o respetando ciertos comportamientos adecuados. Destacar que lo que sabemos de la enseñanza y la vida de Jesús ha quedado compilado en los evangelios y en diversos citas y relatos del Nuevo Testamento. Todo fue escrito por cristianos que creían que Jesucristo era a la vez humano y divino. Jesucristo enseñó que Dios era como el Padre que se preocupaba por cada ser humano en la tierra. Enseñó que a través del arrepentimiento y el perdón, Dios llama a su lado con amor a toda la humanidad y desea que todos en la tierra hagan seguir su voluntad. Los cristianos creen en Dios y quien es el creador del universo y de toda la vida. Creen que Jesucristo es el único Hijo de Dios y que ha existido junto a Dios Padre desde antes del comienzo de los tiempos y que él mismo se encarnó asumiendo la forma humana cuando gracias al Padre del Espíritu Santo su madre María pudo dar a luz. Con la muerte de Jesucristo en la cruz, Dios exterminó el pecado y con la resurrección de Jesucristo de entre los muertos al tercer día, Dios reveló el triunfo de la vida sobre la muerte, del bien y del mal, y el que creía en su Hijo Jesucristo sería divino. Que en las comunidades cristianas primitivas Jesús no fundó ninguna iglesia. El mensaje de Jesús es la causa de la fundación de las comunidades cristianas primitivas. Los seguidores construyeron una secta judía que a partir de ese momento comenzaron a organizar y ordenar las palabras y las enseñanzas de Jesús, en donde existen dos apóstoles muy importantes. Uno de ellos es Pablo de Tarso, que era oriundo de las ciudades del Oriente, de carácter apasionado y temperamental. La predicación de Pablo se basaba en la predicación de Cristo. Pablo tuvo necesidad de un nuevo lenguaje como vehículo de un nuevo contenido y se siente la necesidad de evangelizar las llamadas cartas pastorales, que no son de Pablo, pero ellas exponen normas y propuestas de él. Otro apóstol importante fue Juan, el cual es una pieza clave para entender el cristianismo primitivo. Su evangelio es enigmático y se diferencia de los demás. Con la finalidad de su evangelio es llevar a los lectores a la fe o confirmarlos en ella. Los temas fundamentales del evangelio de Juan es: Cristo es la palabra de Dios a la humanidad. Cristo es la fuente de vida y de salvación de todos nosotros. El cristianismo es una de las tres religiones monoteístas que existen en el mundo hoy en día. Tiene como base y fundamento la enseñanza de Jesús de Nazaret. El cristianismo tiene como libro sagrado la Biblia, compuesta por el Antiguo Testamento, que resume los libros de tradición judía, y el Nuevo Testamento.
En el Nuevo Testamento contiene la vida y la enseñanza de Jesús, los hechos de los apóstoles y las cartas pastorales de los primeros cristianos. El cristianismo comienza a estructurarse a partir de la muerte y resurrección de Jesús. Cristianos son aquellos que Dios ha querido enseñarnos para que utilicemos como herramienta para que seamos verdaderos hijos de Él y poder tener una buena comunión con nuestros hermanos, familias, vecinos y en especial con Dios. La comunión es un término que surge de la alianza entre las palabras común y unión. La palabra comunión tiene una importancia fundamental en los discursos religiosos, particularmente en el cristiano. Comunión es una ceremonia importante en la vida del niño. En ella se recibe el sacramento de la Eucaristía, transformando el pan en hostia y el vino, símbolos que remiten el cuerpo y la sangre de Cristo. La misa es la ceremonia religiosa de la Iglesia Católica, en la que se celebra el sacramento de la Eucaristía y se hace en memorial de la muerte y la resurrección de Cristo. Los miembros de la Iglesia cristiana tienen en común su fe en Jesucristo. Por eso sus miembros se les llaman cristianos, que significa seguidores de Cristo. La Iglesia es el pueblo de Dios aquí en la tierra. La Iglesia usa palabras como cuerpo, familia, para explicar la comunión que se debe de existir entre los miembros de la Iglesia. En esta época se detectan algunos festivales importantes. Uno de ellos es el Adviento. Tiene litúrgico de preparación de la Navidad. Dura 4 semanas después del 26 de noviembre de cada año. Tiempo que debe vivirse en recogimiento y alegría. La Navidad es la culminación del Adviento. Conmemora el nacimiento de Cristo en la medianoche del 24 de diciembre, lo que llamamos Noche Buena. También existe la Cuaresma y Pascua de Resurrección, que es la Semana Santa, que culmina con la Pascua de Resurrección. Es el acontecimiento más solemne del calendario cristiano. El Viernes Santo es el día que los cristianos no conmemoran la muerte de Jesús en la cruz. Y el domingo de resurrección se celebra el triunfo de Jesús sobre la muerte. En esta época era común crucificar a la gente. Tanto los griegos así como los antiguos romanos crucificaban a las personas que estaban contra el gobierno, los soldados desertores, los esclavos y también a los criminales a quienes consideraban seres inferiores. Todo este acto es el castigo más cruel que el hombre ha inventado. Ellos apreciaban a la agonización de las personas y era un espectáculo público y la humillación total del ser humano. Hola, soy alumna del tercer año B. Mi nombre es Silvia Rosa y voy a retomar lo que mi compañera Kimberly estaba hablando sobre el cristianismo primitivo. Los primeros educadores y pedagogos cristianos. En los primeros siglos de la Iglesia, los pensadores que constituyen la llamada patrística, o sea, padres de la Iglesia, casi todos son educadores. La mayor parte de ellos se forman en la cultura y en la filosofía griega y romana, especialmente en el neoplatonismo
trataron de conciliar aquellas con la nueva fe, teniendo como principales educadores Clemente de Alejandría. Clemente de Alejandría, educado en la filosofía griega y convertido al cristianismo, fue uno de los rectores de la importante escuela de Alejandría, como se ha dicho, pero al mismo tiempo escribió el primer tratado cristiano de educación. Clemente define al maestro como logos, quien cuando dirige a los hombres a la virtud se llama logos pedagogo y cuando enseña la verdad es logo didáscalos. El término pedagogo era usado en su acepción original y clásica del sirviente que cuida al niño. Este concepto evolucionó y llegó a convertirse con el del mismo maestro. Ya el discípulo de San Clemente lo sucedió en la dirección de la escuela de Alejandría y poseyó una gran cultura. Recomienda el estudio de las ciencias, especialmente el de la matemática, y considera la filosofía como la coronación del saber y el preámbulo para la doctrina religiosa, pues la virtud puede ser enseñada y aprendida. En sus orígenes escribió obras importantes, entre ellas una suma teológica metafísica que influyó grandemente en la cultura posterior. En la pedagogía monástica propiamente dicha, habría que citar en esta época San Basilio, en el año 330 hasta 379, a quien se debe la fundación de los monasterios del mundo católico oriental, hombre de gran cultura y cuyas reglas revelan un gran sentido pedagógico. Con él surge por primera vez la escuela monástica que tanto desarrollo alcanzó posteriormente. San Jerónimo se distinguió en la educación, además de por su acción monástica, por las 2 cartas que escribió sobre la educación de las niñas y que revelan el tipo de educación femenina del cristianismo primitivo, aunque siguiera frecuentemente las ideas y los métodos del Quintiliano. Ya San Benito, el gran fundador de la orden benedictina y del monasterio de Montecassino, tiene especial significación pedagógica más que por sus escritos, por su acción educativa, que trascendió a toda Europa. Como se ha dicho, recomendó el trabajo manual, la lectura en voz alta y la copia de manuscritos. Ya San Agustín fue el más grande padre de la Iglesia y uno de los pensadores más importantes de todos los tiempos. Aurelio Agustín, educado en la tradición helénica en la escuela de retórica de Cartago, se despierta en él la vocación filosófica, leyendo a Cicerón, y se dedicó a la enseñanza de la retórica y la elocuencia en su país natal. Después se dirige a Roma y a Milán, donde se pone en contacto con el gran obispo San Ambrosio, quien le convierte el cristianismo ortodoxo. San Agustín escribió numerosas obras, de las cuales las más importantes para nosotros son las Confesiones, la autobiografía de su juventud, de un gran valor psicológico, La ciudad de Dios, que constituye la primera filosofía de la historia y que ha tenido una repercusión en la posterioridad, y a su pequeño tratado, El Maestro, en el que expone sus ideas sobre educación a su hijo.
Con respecto a la situación social de la mujer, en Corinto era materia de litigio el estatuto de la mujer. Cuando el apóstol habla de que la mujer ha de cubrirse la cabeza al orar o profetizar, viene a decir que la cabeza de la mujer es el hombre y reflejo del hombre, que fue creada por razón del varón. La cabellera de la mujer es a menudo de velo. Las mujeres cállense en las asambleas, estén sumisas. Si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa. Con respecto a la situación social de la mujer, en Corinto era materia de litigio el estatuto de la mujer. Cuando el apóstol habla de que la mujer ha de cubrirse la cabeza al orar o profetizar, viene a decir que la palabra de la mujer es el hombre y reflejo del hombre, que fue creada por razón del varón. La cabellera de la mujer es a menudo de velo. Las mujeres cállese en las asambleas y que estuvieran sumisas. Si quieren aprender algo, que preguntarán a sus propios maridos en casa. Las cartas paulatinas mencionan a las mujeres como cabeza de familia, que se dedican al comercio, disponen de riquezas propias, viajan en compañía de sus esclavos y ayudantes. Algunas se bautizaron sin el permiso de su marido. Otras el mismo papel que los varones en las comunidades cristianas. También oraban y profetizaban. Varios colaboraron con Pablo en la predicación del Evangelio. El lugar que ocupan las mujeres y los varones en el ámbito eclesiástico es sin duda un tema polémico que alimenta todo tipo de juicios. En este amplio abanico, los ataques del feminismo radical están a la orden del día. Ciertamente es importante resignificar los espacios de participación de las mujeres al interior de la Iglesia. Sin embargo, esta institución humano-divina, 2 veces milenaria, no es susceptible de ser democratizada como muchas otras instituciones civiles. ¿Y por qué? Porque la democracia sí está en sintonía con el es adecuada para regir los asuntos entre semejantes, es decir, entre seres humanos. Pero la Iglesia ha sido establecida por voluntad de Jesucristo y entre Dios y el hombre no hay simetría posible. Así pues, las ampliaciones deben darse siempre en el marco de la revelación y con la vista vuelta al Creador. Remitiéndose a la ciencia histórica, diversas fuentes dan cuenta de que las mujeres tuvieron un rol imprescindible en la transmisión de la buena nueva. Desde que Jesús comenzó su prédica, un nutrido grupo de ellas lo siguió, engrosando la fila de los primeros fieles y tras la ascensión de Cristo. Ambos sexos colaboraron con diferentes roles en pos de un objetivo trascendente, llevar el Evangelio a todos los rincones del mundo. En este cristianismo primitivo, las mujeres desempeñaron diversas actividades que contribuyeron a la edificación y al afianzamiento de la primera comunidad cristiana y permitieron que las enseñanzas de Jesús se expandieran por todo el imperio romano. Tenían las mujeres benefactoras. Se trata de quién? De mujeres que por su reconocimiento social y situación económica más acomodada, digamos de paso, pudieron utilizar sus bienes para dar soporte a los discípulos de Jesús y ejercitar también la hospitalidad. En los comienzos del movimiento cristiano, las casas privadas una función central como lugares donde la comunidad se reunía. La casa constituía la unidad socioeconómica básica de la sociedad mediterránea antigua.
por lo que se convirtió en un núcleo generador de iglesias domésticas. La vinculación del primer cristianismo con el ámbito familiar favoreció la apertura de nuevas formas de acción social y religiosa para las mujeres, además de permitirles rebasar funciones sociales y roles culturales impuestos sin desafiar abiertamente la estructura social. La práctica de dar hospitalidad fue una muestra importante de matronazgo femenino y permitió que las mujeres se destacaran por su protagonismo y en las tareas de animación comunitaria y evangelización. Puso de manifiesto la contribución femenina en hacer de la Iglesia de los primeros siglos una comunidad de comunidades y permitió que las mujeres fueran independientes y contribuyeran activamente y eficazmente en un intercambio recíproco y gratuito entre las diferentes iglesias. Ya las mujeres misioneras, en el contexto de expansión del cristianismo naciente, numerosas mujeres se dispusieron a comunicar la buena nueva y crearon importantes redes de fraternidad en todo el Mediterráneo, al llevar el evangelio de poblado en poblado a estos sinergos que son colaboradores. Se les reconocía algún tipo de autoridad, presidiendo las comunidades como directores. Mujeres como Evodia, Sintique o Pérside fueron algunas de las tantas colaboradoras misioneras de las comunidades paulinas. Pero había también parejas célebres como la de María y Cleofás, Priscila y Áquila o Junia y Andrónico. Todas esas mujeres desempeñaron un papel directivo en la fundación de comunidades domésticas y ejercitaron la predicación. También tuvieron las diaconisas, que desde los tiempos del apóstol San Pablo ya se registra la existencia de mujeres que reciben el título de diácono. Si bien este oficio eclesial no estaba completamente definido, incluía obligaciones como representar a una iglesia ante otra y diversas tareas caritativas, de predicación y de enseñanza en diferentes comunidades. Hacia el siglo III en Oriente y el siglo V en Occidente aparece el diaconado femenino ordenado. Como ejemplo de diaconisa, San Pablo dirige a una mujer que ejercía su oficio en Cencreas y pertenecía a la comunidad paulina de Corinto. También estaba el orden de las viudas. Este grupo de mujeres desarrollaba labores de enseñanza sobre la maternidad a las madres primerizas y sobre cómo educar a los hijos. Visitaban casas y enseñaban a otras mujeres que por sus deberes profesionales no podían asistir a las reuniones comunitarias. Recibían en sus casas a los atribulados, muy particularmente a otras viudas y huérfanos sin recursos, y por supuesto contribuyen con sus oraciones incesantes. En un sentido amplio, contribuyeron al bienestar de la Iglesia y al crecimiento espiritual de sus miembros. Para formar parte de este grupo se requería, por supuesto, ser viuda, no tener menos de 60 años, asentir el compromiso del celibato, haber tenido un solo marido, practicado la hospitalidad y haber educado bien a los hijos, socorrido a los atribulados y haber realizado buenas obras. Un ejemplo es en las novelas de la época donde las mujeres se vestían de negro y ayudaban al cura de la iglesia en todas sus actividades. También estaban las profetisas, en que su función era estar en las actividades proféticas.
Estas se encuentran descritas en el Nuevo Testamento. El carisma profético fue muy valorado en el movimiento cristiano y desempeñaron un papel fundamental en las conversiones junto a los apóstoles. Participaron también en todas las actividades. También estaban las profetisas. Las actividades proféticas de las mujeres se encuentran descritas en el Nuevo Testamento. El carisma profético fue muy valorado en el movimiento cristiano y desempeñaron un papel fundamental en las conversiones junto a los apóstoles. Participaron también en las asambleas comunitarias y participaron en los discursos de lenguas, en su traducción y en la recitación o canto de los salmos. Estas profetisas gozaron de gran autoridad hasta el siglo II. El caso más conocido es el de la hija de Felipe, misionero helenista que vivía en Cesarea Marítima. En el tema que decidimos tomar para realizar investigaciones, no cabe duda de que corresponde a un contexto en el cual era impensable muchas cosas que se ven hoy en día, tanto en lo religioso como en lo social. Y me refiero a la atención a la diversidad. Hasta hace poco tiempo, el único factor de diversidad que se tenía en cuenta en la escuela era la capacidad intelectual, entendida como innata y estática. Los avances sociales y científicos han hecho posible que hoy se tengan en cuenta otros muchos aspectos. Siendo así, agregamos que la atención a la diversidad es un concepto amplio que incluye las dificultades de aprendizaje, discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales, los grupos de riesgos, las minorías étnicas. La diversidad es una realidad observable, inherente al ser humano, tratándose de algo consustancial a la persona. Es un fenómeno de siempre. Sin embargo, son nuevas las connotaciones que socialmente se le atribuyen y las consecuencias políticas que se derivan de ello. Los esfuerzos realizados por los grupos defensores de los derechos humanos y la evolución democrática han ido gestando importantes cambios en las instituciones sociales y consecuentemente a la institución escolar le están llegando las vibraciones de esa sensibilidad social, provocándose cuestionamientos en la concepción de la educación y transformaciones en la organización de su estructura interna. El concepto de diversidad nos plantea el que todos los alumnos tienen las mismas necesidades educativas individuales y propias y específicas para poder acceder a las experiencias de aprendizaje necesarias para su socialización, establecidas en el currículo escolar. Estas necesidades educativas individuales tienen su origen en las diferencias culturales, sociales, de género y personales. Muchos de los alumnos experimentan dificultades y de participación en la escuela porque no se tienen en cuenta dichas diferencias, como consecuencia del modelo homogeneizador de los sistemas educativos. Hace solo medio siglo, era impensable que los sujetos con algún tipo de discapacidad o anomalía fuera vistos como sujetos con los mismos derechos que el resto de la población. Entre ellos se le negaba el derecho a la educación. Durante los siglos XIX y XVIII, a quien tenía una discapacidad psíquica se le consideraba una persona trastornada, que debía ser internada en orfanatos o también manicomios,
sin recibir ningún tipo de atención específica. También un tema muy importante es la inclusión, en el cual ella plantea una forma de dificultades de aprendizaje y de participación en la escuela, porque no se tienen en cuenta dichas diferencias, como consecuencia del modelo homogeneizador de los sistemas educativos. Hace solo medio siglo era impensable que los sujetos con algún tipo de discapacidad o anomalía fueran vistos como sujetos con los mismos derechos que el resto de la población. Entre ellos, se le negaba el derecho a la educación. Durante los siglos XIX y XVIII, a quien tenía una discapacidad psíquica se le consideraba una persona trastornada que debía ser internada en orfanatos o en manicomios y sin recibir ningún tipo de atención específica. También está el gran tema de la inclusión. La inclusión plantea una forma diferente de entender la discapacidad, la escuela, el aprendizaje, la práctica profesional, la sociedad y la formación docente. Por lo tanto, no es necesario en este planteamiento identificar a los alumnos con deficiencia, ya que se sustituye la idea de déficit por otra que incluye las potencialidades y posibilidades de cada persona, así como se dispone de una serie de estrategias para cada alumno de acuerdo con sus necesidades. Es la escuela que se adapta para responder a las necesidades de todos los alumnos, a la que abre a la comunidad y a los padres. Para algunos autores, la inclusión es una nueva cultura que corresponde a condiciones históricas del emergente del siglo XXI. Tiene su repercusión a nivel mundial y es la base de la llamada educación para todos o enseñanza inclusiva. El acercamiento hacia una educación inclusiva implica cambios en el ámbito del sistema y de las políticas educativas, en el funcionamiento de los centros educativos, en las actitudes y prácticas de los docentes y en los niveles de relación de los distintos agentes educativos y en la actitud, sensibilidad y compromiso de la familia y agentes sociales con lo que la educación inclusiva significa. Luego de hacer un exhaustivo recorrido por la historia del cristianismo y sus particularidades que nosotros pudimos identificar y relacionar con el tema, fue la influencia de la Iglesia y de la religión en nuestro país y cómo tuvo un gran impacto en lo social y también en lo que corresponde a la educación. Al pensar en la educación de nuestro país, resulta imprescindible destacar la importancia del pensamiento de José Pedro Varela, marcando una pedagogía de la igualdad y de la laicidad, que se fue incorporando al entramado ideológico y proyectando históricamente hasta el presente. Varela pertenece a la historia como un ser sensible a su tiempo. Enunció los principios que perfilaron los fines y la organización de la educación desde sus comienzos y su proyección hacia el futuro, situando nuestra mirada en un pasado más lejano. Desde la época de la colonización, reconocemos que la educación ha respondido a intencionalidades que reflejaban el pensamiento dominante de su época. Los españoles, en el periodo colonial, emplearon la evangelización como modelo educativo.
Las escuelas estaban a cargo de la orden de los jesuitas y de los franciscanos. Eran escuelas confesionales y responden a las concepciones de la corona española. A través de la escuela se fue instalando en el imaginario social el ideal de la educación universal, que implicaba la organización de un sistema educativo. La escuela entonces se convirtió en el lugar privilegiado de legitimación de la razón, instaurada como forma de control social, como oposición al dogmatismo que garantizaba a la educación religiosa. Con el pasar del tiempo surge el pensamiento filosófico y pedagógico de José Pedro Varela, el cual sustenta su argumentación a partir de la reflexión sobre la realidad política y social del país, como referencia imprescindible para comprender la situación educativa. Aborda integralmente las cuestiones de la educación en el país, incorporando referencias teóricas para explicar las realidades nacionales que tomará como ejemplo. Sitúa la cuestión de la educación como asunto público, político, cívico y con responsabilidad del Estado. Como consecuencia a la educación y la escuela debían ser laicas. El Estado no podía responder solamente a una parte de la sociedad, la población católica, sino a ella en su conjunto. Como resultado de la lucha por la educación, es que de a poco se fue moldeando una educación digna para los habitantes de nuestro país. Para eso fue necesario el aporte de cada pedagogo y maestro en este recorrido. Para finalizar el tema, debemos destacar que la finalidad de la escuela no puede ser inculcar dogmas, muchos de los cuales además entran en contradicción con la razón, la ciencia y los derechos humanos, como la subordinación de la mujer o el origen mágico de la vida y el universo. Ni la escuela es lugar de exclusión y discriminación, en el que niños y niñas sean separados en función de las creencias o convicciones de sus familiares, lo cual es una afrenta a la libertad de conciencia y una grave vulneración de los derechos de la infancia. ¿Cómo recorre la Declaración de los Derechos del Niño y de la Niña de 1959? Debo destacar que la finalidad de la escuela no puede ser inculcar dogmas, muchos de los cuales además entran en contradicción con la razón, la ciencia y los derechos humanos, como la subordinación de la mujer, origen mágico de la vida y el universo. Ni la escuela es lugar de exclusión y discriminación en el que niños y niñas sean separados en función de creencias o convicciones de sus familiares, lo cual es una afrenta a la libertad de conciencia y una grave vulneración de los derechos de la infancia, como recorre la Declaración de los Derechos del Niño y de la Niña y también la Convención de 1989, que rechazan el adoctrinamiento y el proselitismo religioso. Separar al alumnado que comparte toda la jornada escolar a la hora de las clases de religión dificulta su convivencia y entendimiento, que es de donde nace el afecto y la solidaridad. Ya en nuestro país no se debe hablar sobre la iglesia. Nos fue de gran importancia poder recopilar
informaciones sobre nuestro tema, pudiendo llevar insumos para la formación de nuestra práctica educativa y también a nuestra carrera profesional. Espero que les fuera de agrado el tema. Chao.